Trafalgar. Un nombre que resuena, ¿verdad? Para los británicos es su mayor gloria naval. Para los franceses, una auténtica tragedia. Y para España, algo curioso, una derrota gloriosa. Así que hoy vamos a meternos de lleno en cómo una sola batalla puede tener en realidad tres historias completamente distintas. Vale, situaos. Estamos el 21 de octubre de 1805, justo frente a las costas de Cádiz. Lo que se desató allí fue, sin exagerar, una de las batallas navales más brutales de la historia. Un auténtico infierno, un caos de astillas, de humo, de cañonazos. Y lo más increíble es que todo el destino de varios imperios se iba a decidir en un solo día. Y claro, aquí está el quid de la cuestión. Por un lado, tenemos a los que la celebran como una victoria legendaria, la que forjó un siglo entero de dominio. Pero por el otro, se ve como una tragedia, algo que nunca debió pasar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ocurrió realmente aquel día? Bueno, para entender cómo se llega a esta batalla hay que irse un poco para atrás. Y todo, absolutamente todo, empieza con el gran plan, casi imposible, que la provocó, la gigantesca ambición de Napoleón. A ver, el corazón de todo este conflicto era una cosa: la obsesión de Napoleón. Y esa obsesión era la invasión de Gran Bretaña. Él tenía el ejército más poderoso de Europa, sí, pero para cruzar el Canal de la Mancha, para llevar a ese ejército a suelo inglés, necesitaba algo crucial: controlar el mar. Y ojo, no necesitaba controlarlo para siempre, le bastaba con un control temporal. Pero claro, había un problema. Un gran problema. Un muro de madera flotante que se interponía en su camino. La todopoderosa Royal Navy. Y su estrategia era implacable. Primero, un bloqueo asfixiante sobre los puertos clave del enemigo, Brest, Cádiz, Tolón. El objetivo, impedir que las flotas de Francia y España pudieran salir, entrenar o, peor aún, unirse. Y con eso querían forzar el segundo paso, una única batalla, una batalla decisiva para aniquilarlos de una vez por todas y así proteger las islas británicas. Simple y brutal. Y todo esto nos lleva, claro, al momento del enfrentamiento. Pero es que hay algo fundamental que hay que entender desde ya. Esto no era, para nada, una lucha entre iguales. Las tres armadas que estaban a punto de chocar llegaban al combate en condiciones muy distintas. Mira, es que el contraste entre los dos bandos era sencillamente brutal. Por un lado, la Royal Navy, que tenían tripulaciones supercurtidas, que llevaban años en el mar, una moral por las nubes y una confianza ciega, absoluta en su líder, el almirante Nelson. Y en la otra esquina, la flota combinada franco-española. La moral por los suelos, marineros sin apenas entrenamiento por culpa del bloqueo y, lo peor de todo, un mando totalmente fracturado. Los españoles, para que nos entendamos, no se fiaban un pelo del almirante francés, Villeneuve. Y si hay algo que resume perfectamente este pesimismo, este fatalismo en el bando aliado, es esta frase, una predicción terrible que hizo su propio comandante, el almirante Villeneuve, antes siquiera de zarpar. Dijo: «El enemigo, aunque sea un tercio más pequeño que nosotros, nos vencerá». Es que cuando tu propio líder ya da por hecho la derrota, el desastre parece casi inevitable, ¿no? Y ojo que el poderío británico no estaba solo en sus barcos o en la moral de sus tripulaciones. No, su verdadera fuerza residía en su capacidad industrial y logística. Tenían enormes arsenales como el de Plymouth, que funcionaban como una máquina perfectamente engrasada para mantener a su flota abastecida, reparada, una ventaja tremenda que sus enemigos sencillamente no podían igualar. Muy bien, pues vamos ya a la batalla, al meollo de la cuestión. Vamos a ver cómo la genialidad táctica de un solo hombre fue capaz de romper con siglos y siglos de tradición naval. A ver, imaginemos la escena. Es la mañana del 21 de octubre. La flota combinada, la de Francia y España, con 33 navíos, navega como se había hecho siempre, formando una línea de combate larguísima. Pero, de repente, en el horizonte aparecen los 27 barcos británicos. Y aquí viene lo raro. No se están poniendo en paralelo, como era la norma. No. Vienen directos hacia ellos, de frente, en dos columnas, una formación perpendicular, algo que simplemente no se había visto nunca. Pues esto era el famoso tote de Nelson. Un plan radical, sí, y de un riesgo altísimo. La jugada era la siguiente: olvidarse de la táctica de toda la vida, la de las dos flotas en paralelo cañoneándose. En su lugar, ¡zas!, sus dos columnas se lanzarían de cabeza contra la línea enemiga para partirla en dos sitios. ¿Qué se buscaba con esto? Pues crear un caos total, una melee. Aislar el centro y la cola de la flota aliada y machacarlos con fuego concentrado antes de que la cabeza de la formación, la vanguardia, tuviera tiempo ni de girar para ayudar. Era literalmente una apuesta de todo o nada. Y el plan de Nelson, pues funcionó. ¿Y de qué manera? Fue un éxito absolutamente devastador. Pero claro, esa brillantez táctica, esa victoria aplastante, tuvo un coste humano y material que fue sencillamente brutal.
Hablemos de cifras, porque son espeluznantes. El coste humano fue terrible. Más de 4.800 marineros, franceses y españoles, muertos. Y no solo por los cañonazos, sino también por la tremenda tormenta que vino justo después. Todo en el transcurso de una sola tarde. Y si hablamos de barcos, las pérdidas materiales fueron, bueno, catastróficas. Al final del día, y en los días que siguieron, la flota aliada había perdido 23 navíos. ¿Y los británicos? La pregunta es, ¿cuántos perdieron los británicos? La respuesta es, ni uno solo, 0. Entonces, aquí llegamos al punto clave para entender la perspectiva española, este concepto de la derrota gloriosa. A ver, que nadie se confunda. No se trata de negar la catástrofe militar, que lo fue. Se trata de otra cosa. Se trata de reivindicar el inmenso valor, el sacrificio y el honor de todos esos marinos y comandantes que lucharon hasta el final, que murieron en una situación que era imposible, y que muy a menudo la historia trató de forma bastante injusta. Y para ponerle cara a esta idea, tenemos a hombres como el capitán Francisco de Alcedo y Bustamante, el que vemos en este retrato. Es que él, y junto a él cientos de oficiales y marineros anónimos, son la personificación de ese aspecto glorioso de la derrota. Gente que luchó con una valentía que quita el hipo, sabiendo perfectamente que lo más probable era que no salieran de allí con vida. Pero el eco de los cañones de Trafalgar no se apagó esa tarde, ni mucho menos. El impacto de esta única batalla, las ondas expansivas que provocó, darían forma al mundo entero durante al menos el siguiente siglo. Fijaos cómo se fueron desarrollando las consecuencias. Inmediatamente, en 1805, los planes de Napoleón de invadir Inglaterra se esfuman. Para siempre. La supremacía naval británica ya no se discute, es absoluta. Y esto abre la puerta al siglo XIX, a lo que se conoce como la Pax Británica. Un siglo entero de dominio global británico sostenido por la Royal Navy. Y si saltamos hasta hoy, ¿qué nos queda? Pues una batalla que sobrevive como un recuerdo en disputa, un símbolo que significa cosas muy diferentes dependiendo de quién cuente la historia. Y aquí se ve clarísimo, el mismo evento, el mismo día, filtrado por 3 países diferentes. Para Gran Bretaña es fácil, su victoria naval más legendaria, la cumbre de su gloria nacional. Para Francia es una tragedia innecesaria, un desastre que achacan a la mala estrategia de Napoleón. Y para España, lo que hemos comentado, una derrota gloriosa, donde lo que se celebra es el valor de los marinos más allá del resultado final. Así que tenemos esto, una victoria, una derrota, una tragedia. 3 relatos completamente distintos para un solo día. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda en el aire. ¿A quién le pertenece en realidad la historia de Trafalgar?